Solo vamos a admitir a otras personitas más. Palti está ingresando en este momento. Bien. Palti, por favor, encienda su cámara. Licenciado, que no tengo cámara. Ah, va. Tengo dañado el teléfono, perdón. Va. Cindy Suseli, Silky, Kelly Bolaños, Wilson Taques, Carmelita Santos, perdón. Su cámara, por favor. Sidney, Carlín Juárez. Licenciado, perdón, fíjese que el compañero Jorlan se quiere conectar, pero no lo ha aceptado. Fíjese que no tengo a nadie que esté intentando. Bueno, ¿cómo se llama él? Jorlan Hernández. Mm, Fíjese que no logro. Bueno, aquí no se ve. Ahorita sí. Ahorita sí se intentó. Ahorita ya está aperturándose. Gracias. Ya están ingresando otros más. Licenciado, buenos días. Fíjese que mi esposo y yo estamos solo de un dispositivo porque por cuestiones de energía eléctrica, Ah, va. para que nos tomen las consideraciones necesarias, porque sí estamos recibiendo los cursos, pero no hay energía aquí en Santa Cruz. Ah, va. Está bien, no tenga pena. Gracias, Lick. Muy bien, vamos a iniciar la clase. Es un gusto el poder saludarle a cada uno de ustedes. Iniciamos la clase del día de hoy. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí, licenciado. Muy bien. Anteriormente hablamos sobre la teoría de Piaget o Piaget, ¿sí? Hoy vamos a ver la teoría de Paulo Freire, ¿sí? Y los aportes que ha hecho a la educación. Dentro de esos aportes caben resaltar algunos muy importantes. Yo también tengo un poquito de inconveniente con el internet. Si de repente me quedo hablando solo, ¿verdad? Pero esperemos que podamos compartir con ustedes. Dice que recuérdense que en la filosofía de la educación tenemos a este personaje que fue nombrado un educador brasileño conocido por su pedagogía revolucionaria de los oprimidos y sigue inspirando a la educación actual. Tenemos el tema: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Vamos a ver, señor Rosario Morales, ¿qué entendería usted con ese mensaje? La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Qué me podría dar a entender con ese texto? Le pregunté a la persona, Rosario, no sé quién. ¿Sí? Licenciado. ¿Sí? ¿Le escucho? Le escucho. Le escucho, señor. Le escucho. Bueno, no contestan. Le pregunto a María de los Ángeles. ¿Qué me podría usted dar a entender con ese texto que, que mostré en pantalla? La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Buen día, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Vamos a ver, Palti, por favor, Palti, responda a ese texto que se acaba de compartir. Con gusto, licenciado, bendiciones para todos. Eh, por ejemplo, no puede ser como una varita mágica que decimos, bueno, aquí está la educación, acá están todas las normas, procedimientos, estándares, y
presionamos la varita mágica y todo cambia. No, al referirse a esa palabra o a ese mensaje está diciendo que tienen que ser cambiados por nosotros mismos, o sea que el primero que debe dar el paso soy yo. O sea, Ujú, yo tengo que creérmelo y saber que tengo como que la capacidad para poder hacer un cambio, para ujú. poder cambiar a otro. Muy bien. Gracias por compartirlo. Vamos a preguntarle a otra personita más, a Gerson Moisés. ¿Qué dice Gerson Moisés de esto? Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Bueno, la educación yo siento que eh, cambia las personas que van a cambiar al mundo, porque sabemos nosotros que la educación, pues desde muy antes, pues viene desde el hogar, ¿sí? Ujú, Enseñándole a los niños los principios, los valores. eh, Y pues eso sirve para que ellos puedan desenvolverse o puedan actuar ante el mundo de una mejor manera. Entonces, ay, no, ya, creo que ya me confundí, licenciada. Entonces, mira, pues yo creo que las personas somos bueno, el mundo es todo en general y las personas, pues somos nosotros con nuestros valores y principios podemos hacer de que el mundo cambie. ujú, correcto. Algo así entiendo yo, no sé, usted me Sí, corrige. sí, claro. Sí, yo voy a dar mi concepto también, pero sí quiero escuchar algunos conceptos de ustedes. Sofía Estrada, una pregunta más, Sofía Estrada. No están. Le pregunto a Leli Ventura. Sí, licenciado. ¿Qué podría decirme con ese mensaje? Sería la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. ¿Qué entiende usted con ese mensaje? Pues fíjese, licenciado, que en términos generales o personales, pues dependiendo qué tipo de educación recibamos, porque recuerden que también la educación que nos brindan primero viene desde nuestra casa, luego la educación escolar que nos la brindan nuestros maestros, pero dependiendo el tipo de educación que sea, así nosotros nos vamos educando y así vamos formándonos como profesionales para tratar de cambiar el mundo, teniendo un futuro mejor para nosotros mismos y para los que vienen detrás de nosotros. No sé si estoy bien con ese Ujú. término, licenciada. Sí, gracias. Bueno, ya aparte de lo que dijeron ustedes, es una gran verdad, ¿va? La educación no va a cambiar el mundo. Somos nosotros las personas que cambiamos el mundo, el destino, el rumbo, la forma de cómo ser, de cómo gobernar. Hoy tenemos un tema muy latente de lo que se está suscitando especialmente, ¿verdad? Que si lo enfocamos desde un punto de vista analítico, económico, hacia dónde va, hacia dónde se encamina, quiénes son los que están detrás de todo esto, qué beneficio vamos a obtener. Claro que hay un ideal, un objetivo que se tiene previsto, ¿verdad? Pero mientras tanto hay otras partes que también se deben de tomar en cuenta que salen perjudicados. Y en este caso, cuando hablamos de perjudicados, somos todos, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando se da una buena actitud de cambio, yo debo de decir, yo voy a cambiar. Si yo cambio, van a cambiar otros. Y si otros cambian, vamos a cambiar todos. Y si cambiamos todos, pues vamos a cambiar el mundo. Entonces creo que sí estamos acertados en lo que ustedes dicen. Pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias por su participación a los que les pregunté. En la siguiente diapositiva dice lo siguiente. Esperen que tengo problemas con el internet yo por acá también. Tenemos acá la pedagogía crítica y de la esperanza de Frey, aportes a la educación.
Dice que es un pedagogo más influyente en el campo de la educación. Los conceptos de pedagogía crítica y pedagogía de la esperanza han tenido un profundo impacto en la educación. Fundamentada en la idea de la educación debe utilizarse para empoderar a las personas y crear un cambio social. Exploremos sus aportaciones a la educación y su legado en la actualidad. Cuando vemos estos textos de este personaje, pues está un gran ideal en cuestiones de esperanza, un ideal en cuestiones de cambio, un ideal en cuestiones de empoderarse, que personas se empoderaran en crear un cambio social. Hoy quizás vemos personas empoderadas en crear un cambio quizás social, pero a una manera diferente, ¿verdad? A través de una manifestación. Pero vamos a hablar un poco acerca de las exploraciones o aportaciones que en su momento este personaje hizo a la educación, ¿verdad? Tenemos acá parte de la biografía de este personaje y que fue influyente en el siglo XX, que nació en 1921, que fue un teórico pensador y que dejó un gran legado imborrable en la historia de la pedagogía y la educación. En los años 50 comenzó a promover la alfabetización de adultos, principalmente al noroeste de Brasil, donde la tasa de analfabetismo era muy alta. Su pedagogía crítica y de la esperanza, concepto fundamental, su pedagogía crítica y de la esperanza, concepto fundamental de la educación popular y la lucha contra la opresión fue reconocida en Brasil en la década de 1960. Lo que estoy tratando de leer ahorita, pues es parte de la biografía de este personaje, ¿verdad? Es designado en 1961 en la Universidad de Recife para el cargo del director del Departamento de Extensión Cultural. 2 años más tarde, su método educativo le permitió enseñar a leer y a escribir a 300 trabajadores agrícolas en solo 45 días. Un gran reto, un gran desafío, como podemos observar. Este éxito llevó al gobierno brasileño a autorizar la creación de miles de círculos y centros culturales en todo el país. Pero ahí viene la parte un poquito negativa, ¿verdad? Quiero comentarles que en el trabajo que van a realizar hay un PNI, más adelante se los voy a decir. A pesar de su gran logro, dice que fue arrestado y exiliado en 1964 debido al malestar causado en las élites conservadoras brasileñas, la sensibilización de inmensas masas populares. Durante su destierro vivió en varios países, entre ellos Chile, donde participó en el programa de educación para la reforma agraria y CIRA. Publicó su obra maestra La pedagogía del oprimido, en la que propone una educación liberadora que permita a los estudiantes desarrollar una conciencia crítica de la realidad social y política en la que viven. Trabajó como consultor educativo por varias instituciones, entre ellas la UNESCO, y fue profesor en la Universidad de Harvard. Su exilio duró 16 años y en 1980 regresó a Brasil, donde continuó su trabajo en proyectos educativos y sociales, hasta su muerte en 1997. En La pedagogía del oprimido y huella en la educación, el libro de Paulo Freire fue titulado La pedagogía del oprimido. Marcó un hito profundo en la educación cuando se publicó por primera vez en 1968. El libro se basa en sus experiencias trabajando con adultos pobres y analfabetos en Brasil y propone una nueva forma de pensar sobre la educación. Vemos acá, en esto que he dado lectura, parte de la biografía de este personaje. Una de las críticas más importantes que Freire hizo a la educación tradicional es la denominada educación bancaria. El término que acuñó es usado para describir la forma en que la educación tradicional trata a los estudiantes como depósitos pasivos de conocimiento. Un modelo que mantenía al estudiante en un estado de represión que no le permitía comprender su situación y desarrollar todo su potencial. En cambio, propone una pedagogía crítica, una forma de esperanza que se centra en la concientización, la reflexión y la acción. Esta propuesta se pide a los estudiantes que reflexionen sobre su propia realidad y trabajen juntos para transformarla. A partir de esas ideas se expone la pedagogía de la esperanza que se enfoca en la educación como una herramienta para que los más marginados tengan la oportunidad de cambiar su situación. Voy a dejar hasta ahí donde voy leyendo. Ahora, ¿qué piensa usted de ese personaje, los aportes que quizá estuviéramos utilizando hoy en día? Voy a dejar de compartir. Le pregunto a Darlene Estrada. En base a lo que yo he leído
parte de la biografía de este personaje vemos aspectos muy positivos en cuestiones de aporte a la educación. En la educación actual acá en Guatemala, ¿cómo considera la educación acá en Guatemala Darling Estrada? ¿Hasta qué punto correcto, incorrecto, por qué? Darling Estrada, la pregunta es para usted. Es importante que respondan la pregunta, que si estoy tomando nota, ¿quién está respondiendo? Algunos solo se ubican, se conectan y se van para otros quehaceres, ¿verdad? Entonces no es así el asunto. Pregunta a Sofía Estrada. ¿Qué manda, licenciado? ¿Qué podría usted decirme en base a lo que he dado lectura? ¿Cómo está la educación? Yo leí un parte de la biografía de este personaje en la teoría de Paulo Freire. Ahora, ¿qué dice usted en cuestiones de la educación acá en Guatemala? ¿Cómo está? En qué va encaminada a mejorar? ¿O dónde estamos? ¿Por qué? ¿Quiénes somos los culpables? ¿Somos nosotros? ¿Son los alumnos? ¿Qué pasa? ¿Qué podría decirme usted con respecto a ese tema? Sobre la educación actual en Guatemala, ¿verdad? Sí, sobre la educación actual en Guatemala. Porque aquí vemos los aportes positivos de este personaje, que su intención, su inquietud, su liderazgo, se empoderó, vemos ahí lo que hizo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vemos la educación aquí en Guatemala? Yo siento que la educación en Guatemala ha avanzado muchísimo en tantos aspectos, porque como sabemos, un estudiante no siempre aprende de la misma manera, ¿verdad? Tenemos Ujú, estudiantes que aprenden de una forma tal vez más práctica, tal vez otros estudiantes aprendemos de forma teórica. ujú. Por eso es que la educación tiene que ir avanzando y se tiene que ir actualizando conforme el tiempo. Sí, pues, claro. Según usted, su punto de vista es que va ido mejorando. Correcto. Ajá, va, muy bien. He aceptado lo que usted me diga y posteriormente hacemos un resumen de su análisis o de su forma de pensar. Vamos a ver acá a Sandra Lisset López. ¿Qué me puede decir al respecto de esto? Buenos días, Lick. Ujú, Sí, la verdad, como dice la compañera, sí ha avanzado, pero sí realmente pienso yo que todavía hay déficits, ¿verdad? En el sentido de que en el nivel preprimario, primario, solo hacen mejoras en lo que es el CNB, pero realmente no se ha dado, ¿verdad, Lick? ujú, En muchos lugares no se ha dado y no lo realizan como debería de ser, ¿verdad? Y sí, ujú. realmente me he dado cuenta que en las escuelas todavía hay un nivel bajo, ¿verdad? En lo que es la educación. Y más que todo, pienso yo que sería el gobierno en que tiene que fortalecer esas áreas. Eso sería en cuestiones de que es el gobierno, según usted, como que son atribuciones del gobierno o de los ministerios, ¿verdad? Y según, Exactamente. por su forma de expresión, considero que usted me estaría diciendo que le falta mucho la educación acá en Guatemala. Sí. Ujú, le falta mucho, muy bien. Vamos Dale, a preguntarle a a Wilson mí, Táquez. a mí, Wilson Táquez. Buenos días, licenciado. Mucho Sí, escucho, Wilson. gusto. En mi opinión, pues a lo que usted acaba de leer de este filósofo Paulo Freire, ¿verdad? Se podría decir así. Freire, sí, Este, Freire o Freire o Freire, no hay problema. Lo importante es que es no hay problema. vaya, está bien, Lick. Según yo comprendí de que él prácticamente veía la educación en sí, bueno, más que todo él abogaba por una educación más liberada y más crítica, ¿verdad? Según a lo que yo le entendía, lo que usted leyó. Asimismo, pues acá en Guatemala, siento que la educación, pues cada vez está un poco más deteriorada, ¿verdad? Siento que a veces los maestros que ya están fijos, por decirlo de esa manera, que están
eh, Presupuestados. presupuestados de esta manera. Ujú, Ya llevan años laborando en la educación, mas sin embargo no se actualizan, ¿verdad? ujú, Y asimismo, pues, de igual manera, pues, en este caso, la teoría o los aportes que ha dado Paulo, se dice que la educación tiene que ser libre y así sucesivamente. No sé si acerté en el punto. ujú. Sí, como estamos manejando criterios y cada quien expone a su forma a su manera de pensar, ¿va? Cada quien pensamos diferente y cada quien tenemos un punto de vista de acuerdo al enfoque o al entorno donde nos ubiquemos. Si regreso un poquito en base a lo que dijo Sofía Estrada, dice que ha ido mejorando. Darlene dice, perdón, Sandra Lisset dice que no, que falta mucho. Y en tu caso mencionabas algo importante, ¿verdad? Yo creo que todos en su momento vemos a la educación y quizás vemos esos aspectos como lo que acabas de mencionar. Por ejemplo, la persona que está como con contrato, como que le obligan, le exigen más a la persona que está presupuestada. ¿Por qué razón? Entonces viene algo en cuestiones de como que haya un acomodo, de que como estoy presupuestado, nadie me mueve y yo hago lo que quiera. Y algo muy importante, si son capacitaciones, actualizaciones, a veces ellos ya no quieren recibirlas. Yo comparto ese ideal también de que a veces se da de esa manera, ¿verdad? Y respetando también que hay otros que sí lo hacen, ¿verdad? Porque tal vez no todos, tal vez no se podría generalizar que todo, pero sí, la mayoría sí pudiera darse en eso que mencionabas, ¿verdad, Wilson? Entonces, gracias por la participación y sí estamos en eso. Una última más vamos a ver, para Sidney Yasmín. Sidney. Buen día, licenciado, Sí, compañeros. La educación actual, ¿verdad? ujú, ajá, yo he preguntado cómo lo ven ustedes, quizá ha tenido mejoras, va encaminada Mm, a mejorar o no, o ha estado estancado, ¿qué ha pasado, verdad? Y preguntaba, sí. ¿culpa de quién es? ¿De nosotros, de los ministerios, de los niños, de los alumnos? ¿De quién es la culpa? Algo Bueno, así pues preguntaba yo, en ¿verdad? mi caso, yo soy maestra, entonces yo pienso que yo decidí seguir esta carrera y lo tengo que hacer de la mejor manera posible. Con Entonces, vocación. las actitudes que yo tomo como maestra para educar a mis alumnos son responsabilidad también mía, ¿verdad? Porque el Ministerio de Educación manda unos lineamientos, pero yo también es flexible, entonces yo también puedo tratar de mejorar. Por ejemplo, en el tiempo de pandemia se vinieron las clases virtuales y nadie nos capacitó, nadie nos adelantó a eso que iba a pasar. Entonces, ya nosotros Sálvese. tomamos la iniciativa de aprender para dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? No sé si me estoy enfocando bien, Lee. Sí, sí, continúe, sí, sí estamos bien. Y yo creo que como digo, nos dejaron solos y sálvese quien pueda. Y bueno, eso Exacto, nos llevó a hacer una revolución en cuestiones de herramientas que ya estaban quizá dormidas en su momento y que las fuimos a despertar. exacto. Entonces, como maestros, nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena, no solo culpar al sistema, ¿verdad? Porque Exacto, muy bien. sí, el sistema pues no está perfecto, pero nosotros tenemos que tratar de hacer maravillas con lo poquito que nosotros tenemos. Ujú. Sí, Al final es cada quien, como decían, no se puede generalizar. sí, no se puede generalizar. Muy bien, le agradezco, sí, no sé si ya terminó de su Sí, aporte. Lick, Va, sí. gracias. Sí estamos bien en eso. Realmente, hablaban ahí en su momento de que cada quien aprende de una forma diferente. Yo he mencionado eso en su momento. Algunos son muy kinestésicos, su forma de captación es muy diferente a otros. Quizá algunos aprenden quizá con mucha ilustración. Entonces, cada quien va a ser diferente en cuestiones de aprenderlo, de percibirlo. Y en cuestiones de enseñanza, pues también como docentes, salir de lo tradicional, ¿verdad? Y enseñar nuevas dinámicas, nuevas formas de aprendizaje, porque claro, el mismo sistema, quizá el sistema está ahí, pero no es lo mismo enseñar a jóvenes o a niños de un pueblo, de un área rural. Eso es muy diferente, muy diferente. No quiere decir que los del pueblo sean más pilas, no, es su forma, es su entorno social que los ha llevado
a una forma diferente de la otra, ¿verdad? Entonces, todos esos puntos son muy importantes a la hora de tomarlos en cuenta. Acá decía este personaje, ¿verdad? De que los tomó en la educación tradicional como un depósitos pasivos de conocimiento. Hoy en día vemos en cuestiones de los jóvenes muy interactivos, muy dinámicos, muy actualizados en la tecnología, y que eso también los ha llevado a corromperse en cuestiones de pasar a altas horas de la noche, otro día quizás hasta con los ojos hinchados por estar viendo el celular, y que poco a poco hasta quizá perdiendo la vista, ¿verdad? Y realmente el teléfono, pues los teléfonos inteligentes han venido a sustituir un montón de cosas, ¿verdad? Que de alguna forma, pues ha beneficiado, pero que también va en línea de perjudicar. Entonces, la tecnología, todo lo que utilicemos en aras positivamente, pues tendrá beneficio, y lo que lo usemos negativamente, pues también tendrá consecuencias, ¿verdad? Eso sería para que tomen nota en esa parte. En la pedagogía del oprimido avanzamos un poquito sobre esto. Miren que el tiempo es tan apremiante y es tan corto, ¿verdad? Habla acerca qué fue la Edad Media, cómo se conoció y todos esos detallitos, ¿verdad? Pero quiero adelantar una parte más, porque es en la parte del trabajo. Tenemos acá esto también está en el documento que se les envió a ustedes. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende al aprender. Era uno de los textos famosos, de alguna forma, de este pedagogo, ¿verdad? Con respecto a sus enfoques o los aportes a la educación. Entonces, una de sus frases célebres de Paulo Freire era: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. No hay educación neutral, siempre es una educación para la libertad o una educación para la opresión. La educación bancaria, que se basa en la acumulación de conocimientos, termina por ser una educación para la opresión. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Frases muy importantes. Y en resumen, que la educación debe ser un proceso de transformación personal y social, enfatizando la importancia del diálogo e involucrando activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Y tenemos acá otro texto en la imagen que dice: la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejándola libre para que se desarrolle. Entonces, a veces mencionamos, ¿verdad?, que no todos los jóvenes aprenden de la misma manera ni a la misma velocidad. Nunca es así. Algunos van en la línea A, otros en la línea B y otros en la línea C. Quisiera en su momento no etiquetar, pero lamentablemente se da de esa manera. Entonces creo que en ejerción de docencia se puede percibir esa forma, y creo que como educadores en cuestiones de estos temas, quizá nos sirvan de reflexión, quizá para cambiar algo que en su momento pudiéramos haber hecho mal. Somos seres humanos y obviamente no tendemos a equivocarnos, pero cuando nos tendemos a equivocarnos y nos corregimos, nos vamos a volver a equivocar, pero no en lo que nos habíamos equivocado. Pero cuando hacemos caso omiso a eso, nos volvemos a equivocar de lo mismo, y eso no sería correcto, ¿verdad? Entonces, es importante sobre esos puntos. Y aquí tenemos acá una imagen que habla acerca del constructivismo, las ideas principales. Y voy a enfatizar un poquito acerca de lo de la tarea. No sé si ustedes lograron ya imprimir lo de la tarea para hacerles aclaración qué es lo que van a hacer, qué es lo que deben de entregar. Y de esa forma, porque esta tarea tiene un valor de 5 puntos. El sábado pasado ustedes hicieron un análisis, un cuadro, no recuerdo qué hicieron en clase. Ese cuadro lo van a juntar con la tarea que van a entregar el viernes de la próxima semana. La tarea es lo siguiente: realice 2 mapas conceptuales. Usted puede utilizar de los temas de mayor relevancia del texto que se les compartió a ustedes. Puede ser de las frases, puede ser, usted elige, ¿verdad?, dónde pudiera
enfocar los dos mapas conceptuales. Pero también debe realizar un PNI. Quizá la parte positiva y la parte negativa de este texto. ¿Por qué se dio? Aunque hay unas razones ahí, podría usted investigar algunas otras razones por el cual se dio lo negativo en este personaje. Y algo interesante, algo que le impactó a usted o que le impacta de este personaje en lo interesante. Por lo tanto, ¿qué va a entregar en la tarea? Es importante que tome nota porque a veces sí tomo en cuenta los documentos, porque a veces sí hago eso de contar los documentos y a veces no puedo ubicar la nota que les corresponde. Es importante que en eso lo tome en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, dice su portada, a esto debe hacerle una introducción, 2 mapas conceptuales y un PNI. Al final del PNI va a agregar la hoja que trabajó en clase el sábado pasado. ¿Sí me logra comprender? Licenciado, y así como nosotros que asistimos al funeral, no presentamos esa hoja, la incluimos siempre. Los que asistieron al funeral. Sí, del hijo de la licenciada Magaña. Ajá, Como fuimos un sí grupo. necesito que su enlace me envíe el listado a los que fueron allá para tomar en cuenta. Está bien, licenciado. No sé si Muchas gracias. la enlace está conectada porque no recuerdo haberla visto por acá. Aquí estoy, Lick. Buenos días. Ay, perdón, Iris, no la vi. No, Va. no se preocupe. Con mucho gusto son 5 compañeros y mi No persona hay que problema. Y entonces, además, les voy a invitar que enciendan su cámara nuevamente, hagan un stream y me imprimen la pantalla y resalta donde esté su nombre cuando me envíe. Entonces, ¿cuántos documentos va a enviar? La portada, su introducción, sus 2 mapas conceptuales, su PNI, la hoja que hizo el sábado pasado, los que no fueron, que no la presenten. Y que solo envíen el listadito junto con su asistencia, ¿verdad? La del día de hoy. Eso sería para efectos de llevar ese orden y que de esa forma, pues, ahí sí que algunos que realmente se merecen, ¿verdad? Esa nota. Y esta actividad, pues, tiene un valor de 5 puntos. Los temas no son tan extensos. Fíjense que el mapa conceptual, pues, lo puede hacer a computadora, lo puede hacer a mano, lo pinta bien bonito para que le quede calidad. Y de esa forma lo puede enviar en el tiempo establecido, ¿verdad? En cuestiones de asistencia, solo imprime la hojita donde está en la pantalla y resalta donde está su nombre. Entonces eso me da así a conocer de que usted, aparte de eso, yo lo tengo impreso aquí también. Por favor, enciendan su cámara, a menos los que no puedan, pues se va a quedar así, ¿verdad? Y es importante que cuando se conecten en esta modalidad, pues tengan su nombre, porque de repente está conectando con otro dispositivo y a veces no se puede ver, ¿verdad? Con otro nombre. Dice otro nombre y tal vez no tiene nombre de estudiante y cómo lo puedo ubicar, ¿verdad? Más. Muy bien. Entonces, no sé si tuvieran alguna duda con respecto al trabajo. Solo una sesión, yo creo que solo una sesión nos conectamos. Y eso es lo que era la clase para esta oportunidad. Hay actividades que hacer. Las tareas las deben de entregar hasta el viernes de la próxima semana. No sé si hay alguna duda. El tiempo se nos está terminando. ¿Dudas al respecto? De mi parte todo claro, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, igual, Lick. Muchas gracias. muy bien. Entonces, espero pues todo sea un éxito para ustedes. Yo sé que hay mucho de qué hablar todavía, pero vamos a concluir hasta acá. Yo les agradezco por haberse conectado. Les agradezco por estar pendientes y les deseo un feliz fin de semana a cada uno de ustedes. Muchas gracias igualmente, licenciado. Dios me lo bendiga. Gracias, licenciado. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Gracias, Gracias, Lick, igualmente. bendiciones. Muchas gracias, licenciado. Feliz día.
Igualmente, bendiciones, hasta luego.